Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación UCEIF y al Santander Financial Institute la concesión de este premio y la oportunidad de estar hoy aquí. Paso a exponer mi tesis doctoral titulada Riesgo soberano y política monetaria, efectos sobre los préstamos bancarios y el crédito comercial. Los objetivos de esta tesis son, por un lado, analizar cómo el riesgo soberano condiciona los efectos de la política monetaria sobre los préstamos bancarios, tanto durante periodos de restricción como de expansión monetaria. Y, por otro lado, analizar cómo el riesgo soberano afecta al crédito comercial, tanto de forma directa como a través de la política monetaria. Estas cuestiones no se han analizado previamente en la literatura, y menos para Europa, ya que el riesgo soberano fue irrelevante e idéntico en todos los países de la zona euro hasta el estallido de la crisis. Además, la política monetaria común no contemplaba la posibilidad de que se produjese una crisis de deuda soberana. A partir de estos objetivos, esta tesis se estructura en 3 capítulos. El primer capítulo lleva a cabo un análisis descriptivo del contexto en el que se apoya la investigación, mientras que el segundo y tercer capítulo analizan la influencia del riesgo soberano sobre la transmisión de la política monetaria a través de los préstamos bancarios y del crédito comercial, respectivamente. Tal y como se muestra en el capítulo 1, desde el comienzo de la crisis se ha producido un fuerte aumento del riesgo soberano en Europa, principalmente en los países de la periferia europea, lo cual ha afectado a una serie de variables que paso a explicar a continuación. En primer lugar, el aumento del riesgo soberano ha incrementado los costes de financiación de los bancos, principalmente de los países más afectados, tanto vía depósitos a partir de 2010, como se observa en el gráfico de la izquierda, así como costes de financiación vía mercados, como se observa en el gráfico de la derecha. El incremento de los costes de financiación de los bancos, causado por el riesgo soberano, ha supuesto que contraigan su oferta crediticia, como se observa en el gráfico de la izquierda, y que además carguen tipos de interés más altos por los préstamos concedidos, como se aprecia en el gráfico de la derecha. Estas divergencias en las condiciones de financiación causadas por el riesgo soberano han hecho que la política monetaria común de la zona euro tenga efectos muy heterogéneos por países. Así, en los últimos años, el Banco Central Europeo llevó a cabo una drástica reducción de tipos de interés para impulsar el crédito. Sin embargo, esta medida solo ha tenido el efecto deseado en los países no periféricos, como se observa en el gráfico de la izquierda, mientras que en el gráfico de la derecha se aprecia que los países periféricos experimentaron tasas de crecimiento de crédito mayoritariamente negativas pese a la gran expansión monetaria que aplicó el Banco Central. Por lo tanto, todo este contexto muestra que el deterioro de la transmisión monetaria causado por el riesgo soberano es un fenómeno relativamente reciente y que merece especial atención, lo cual justifica los análisis llevados a cabo en los capítulos 2 y 3. Pasando al capítulo 2 de la tesis doctoral, este tiene por objetivo analizar cómo el riesgo soberano afecta a la transmisión de la política monetaria vía préstamos bancarios, tanto durante periodos de restricción como de expansión monetaria. En primer lugar, se describe el canal de préstamos bancarios de la política monetaria, que a grandes rasgos sostiene que una restricción monetaria afecta negativamente a las condiciones de financiación de los bancos, tanto vía depósitos como financiación de mercado, lo cual hace que contraigan su oferta crediticia. La intensidad de esta reducción crediticia va a depender de la fortaleza financiera de los bancos, medida a través de variables como el tamaño, la liquidez, su capital, el riesgo de crédito o la concentración del mercado bancario. Y por otro lado, una expansión monetaria alivia las fricciones financieras e incrementa los activos que los bancos tienen disponibles para prestar. Bien, en la actual crisis se ha puesto de relevancia que la capacidad de los bancos para acceder a fuentes de financiación no solo depende de su fortaleza financiera, sino también del riesgo soberano de su país de origen. En este sentido, un mayor riesgo soberano ha supuesto una disminución del valor de los bonos de deuda soberana que mantienen las entidades en sus balances, de sus colaterales, de su rating individual y de las garantías que obtienen de sus respectivos gobiernos, lo cual hace que el acceso a financiación sea más difícil y costoso. Asimismo, un mayor riesgo soberano incentiva a las entidades a acumular más liquidez por precaución en detrimento de su oferta crediticia.
Todos estos factores van a afectar negativamente a la oferta de préstamos cuando varíen las condiciones de política monetaria, lo que nos permite formular nuestras hipótesis de que cuanto mayor es el riesgo soberano, mayor es la reducción de préstamos originada por una restricción monetaria y menor es el incremento de los mismos tras una expansión monetaria. Para contrastar estas hipótesis hemos utilizado una amplia muestra de bancos de la zona euro entre 1999 y 2012. Asimismo, nos apoyamos en un modelo basado en estudios previos donde se relaciona el crecimiento de la oferta de préstamos con una serie de variables de control relacionadas con la fortaleza financiera de los bancos. Sin embargo, nuestra tesis incorpora la importancia del riesgo soberano y sus interacciones con la política monetaria. Todo ello estimado a través de una metodología System-GMM que permite controlar los problemas de endogeneidad. Los resultados de este primer análisis muestran que los bancos que operan en países con mayor riesgo soberano reducen más su oferta de crédito ante restricciones monetarias. Sin embargo, no hay indicios suficientes de que estos bancos incrementen menos su oferta de préstamos ante expansiones monetarias. Y por último, los bancos en países con riesgo soberano muy alto reducen su oferta de préstamos, tanto durante periodos de restricción como de expansión monetaria, posiblemente debido a los fuertes problemas de financiación que soportan y a la intervención que sufrieron. Pasando al tercer y último capítulo de la tesis doctoral, este tiene por objetivo analizar cómo el riesgo soberano afecta al crédito comercial, tanto de forma directa como a través de la política monetaria. En este sentido, la efectividad del canal de préstamos bancarios, vista en el capítulo 2, va a depender de la existencia de fuentes de financiación alternativas a la banca, tales como el crédito comercial. La importancia de esta fuente de financiación alternativa ha propiciado la aparición de un nuevo mecanismo de transmisión monetaria denominado canal de crédito comercial, según el cual una restricción monetaria aumenta el crédito comercial que se conceden las empresas para compensar la bajada de préstamos que se produce. Ello es así porque las empresas menos vulnerables canalizan recursos hacia las más débiles. No obstante, la efectividad de este crédito comercial como fuente de financiación alternativa se ha visto mermada en los países con alto riesgo soberano porque sus empresas soportan fuertes restricciones de financiación, tienen mayor riesgo de crédito y por lo tanto más probabilidad de contagio y además acumulan más liquidez por cautela, lo cual restringe la canalización de recursos vía crédito comercial. Estos factores nos permiten formular nuestras hipótesis de que cuando aumenta el riesgo soberano, el crédito comercial disminuye, limitando los efectos positivos que sobre esta fuente de financiación tienen las restricciones monetarias. Para contrastar estas hipótesis, hemos utilizado una amplia muestra de empresas de la zona euro entre 2005 y 2012. Asimismo, nos apoyamos en un modelo basado en estudios previos, donde se relaciona el crédito comercial con una serie de variables de control vinculadas a la situación financiera de las empresas, pero incorporando el riesgo soberano y sus interacciones con la política monetaria. Asimismo, hemos utilizado tres indicadores de crédito comercial: el que extienden las empresas a sus clientes, el que reciben de sus proveedores y el neto, entendido como la diferencia entre ambos. Los resultados de este último análisis muestran que durante la crisis un aumento del riesgo soberano produce un descenso de los créditos comerciales extendido y neto, mientras que el crédito recibido aumenta cuando aumenta el riesgo soberano, pero solo cuando el riesgo soberano es bajo o moderado, mientras que cuando es alto, subidas del riesgo soberano hacen que se reduzca el crédito recibido. Y además, los resultados antes de la crisis no son concluyentes. Por último, una política monetaria restrictiva genera un aumento del crédito comercial, pero solamente en países con riesgo soberano bajo o moderado. Las empresas que operan en países con alto riesgo soberano soportan fuertes restricciones de financiación, lo cual ha podido contrarrestar los efectos positivos que las restricciones monetarias tienen sobre el crédito comercial. Para concluir, esta tesis tiene importantes implicaciones en el contexto actual, ya que pone de manifiesto que la política monetaria común que existe en la zona euro desde 1999 no está afectando a todos los países por igual. Además, las restricciones de financiación causadas por el riesgo soberano, junto con los efectos más desfavorables de los impulsos monetarios en esos países, están dañando seriamente la supervivencia y la competitividad
de los bancos y las empresas nacionales. En este sentido, ya se han llevado a cabo diversas medidas que podrían contribuir a una transmisión más fluida y homogénea de la política monetaria. Por un lado, las reformas vinculadas a la adopción de Basilea III permitirán a los bancos contar con una base de recursos mayor para protegerse de las restricciones de financiación causadas por el riesgo soberano. Asimismo, la unión bancaria reducirá los vínculos entre los riesgos soberano y bancario y permitirá introducir condiciones de financiación más homogéneas entre los bancos de los países. Y por último, un mayor control de las finanzas públicas permitiría reducir los diferenciales de los rendimientos de los bonos soberanos, lo cual devolvería la normalidad a los mercados financieros. Eso es todo. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención.